de NN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en esta primera parte el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores CST, don Roberto González. Gracias, don Roberto, de estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio. Desde el año pasado no venía por estos lados. No habíamos sesionado. Así es. Yo quería invitarlo por este tema de la negociación del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, porque siempre es importante escuchar la posición del sector trabajador. Ya a estas alturas la comisión que funciona ya ha emitido, como dicen, las posiciones de las partes. Por el lado de los empleadores, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP apareció diciendo que ellos están proponiendo un 8.25% en general del incremento del salario mínimo, mientras escuchamos que entre los sectores de las centrales de trabajadores
proponen entre un 11% y hasta un poquito más en algunos casos, pero muy puntual en algunos, como dicen, sectores laborales. ¿Cuál es la posición que tiene desde la CST para este tema del salario mínimo? Bueno, primero creo que hay que decir y compartir de que la Central Sandinista de Trabajadores ha sido una organización facilitadora del diálogo social tripartito y de los acuerdos tripartitos de zona franca y de los acuerdos tripartitos salariales de la Mesa Nacional del Salario Mínimo. Sin lugar a duda, el papel de la central ha sido fundamental para arribar a estos acuerdos y que eso permita darle pues estabilidad, paz social, posibilidades de más inversión para que se genere más empleo y que eso también permita la reducción pues de la pobreza. Es decir, estos son planteamientos coincidentes, sin lugar a duda, y los hemos respaldado del planteamiento que ha hecho el presidente Daniel a todos los sectores del país, empresa privada, gobierno, empresarios y demás sectores económicos. El tema es que en esta mesa nacional, y es bueno compartir esto rápidamente, esta mesa nacional del salario mínimo, a pesar de muchos años de conflictos, de no firmar acuerdos y armarse acuerdos gobiernos empresarios, sobre todo, quedar excluidos los trabajadores de esos acuerdos, etcétera, logramos pues al fin un marco de negociación y de diálogo para la concertación salarial que nos llevó a establecer reglas del juego, indudablemente. Porque todo proceso de negociación debe basarse sobre todo en reglas del juego claras. ¿Qué ha significado estas reglas o cuáles son estas reglas que están establecidas por ley? Que el salario mínimo se establece sobre la base de dos criterios fundamentales. Tasa de incremento, tasa de crecimiento económico en el año, tasa de inflación anual. Estos dos factores, al sumarse, te dan un referente del porcentual que puedes, digamos, ajustar el salario mínimo. Segundo, creo que es importante, algunos se incomodan con estos planteamientos que hace la central y en particular yo, como su secretario general, pero es que no estamos hablando de incremento salarial, lamentablemente. Aquí lo que estamos aplicando son ajustes de salario, que son dos conceptos distintos, porque el incremento provocaría entonces dejar a los trabajadores en una mejor posición del poder adquisitivo del salario. Todo lo contrario, el entorno en el que negociamos en los últimos 3 años, 4 años, el salario, lo que se ha producido es una ola inflacionista de incrementos de precios de manera indiscriminada, nadie lo para, nadie lo controla. Ahora ya esas alzas de precios ya no responden tampoco a criterios económicos, sino que simplemente hoy llovió, hay incremento, mañana no llovió, hay incremento, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece a nosotros que la economía es un tema de gran responsabilidad y si todos los sectores estamos comprometidos que dé posibilidad a la estabilidad del país, a esa paz social y a la oportunidad de crecimiento, debemos de actuar con responsabilidad. Ese ha sido nuestro criterio. Entonces, el ajuste del salario es consecuencia de que con todo ese entorno de pérdida del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores, lo hemos venido arrastrando por años y lógicamente cuando llegamos a una negociación de salario, en ese entorno se disparan nuevamente los precios y por eso yo he dicho, bueno, de nada va a valer un acuerdo de salario, el que sea, si nosotros no paramos tampoco esta ola alcista, porque al final se termina comiendo pues este ajuste de salario del año en curso. Y hemos propuesto inclusive que hagamos un esfuerzo en la dirección de buscar estabilidad en los precios de los productos básicos, de la canasta básica de consumo alimenticio. Hemos propuesto una banda que permita un piso y un techo de esos precios durante el año, durante dure el acuerdo salarial, para que más o menos haya un equilibrio en relación al poder de compra del salario ajustado o el porcentaje ajustado durante el año, durante el periodo. ¿Qué es lo que sucede entonces en estos momentos? Sucede lo siguiente, y es bueno ilustrar a la gente. El año pasado,
Yo creo que en general se ha venido manejando la economía macroeconómica de manera responsable, bastante responsable, pero hay sus incidencias y sus afectaciones en la microeconomía, en el bolsillo de los consumidores, de los ciudadanos, de los trabajadores. El año pasado esos dos criterios que establece la ley, crecimiento económico y tasa de inflación, la tasa de inflación, que es la más incidente, llegó a un nivel del 3%, la tasa de inflación del año. Y por eso se ajustó un 8,25. Con la tasa de crecimiento económico más esa tasa de inflación, que ha sido una de las más bajas durante los últimos 10 años, se estableció ese 8,25. Resulta entonces que en el cierre del ejercicio económico ya para este año, que sirva de referencia para las negociaciones nuevamente, iniciando el año, recordemos que la negociación del salario mínimo es iniciando el año, y en el año 2018, en este caso, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el fenómeno? Que la tasa de inflación alcanzó casi el 6%, 5.68, 5.70. Tenemos una diferencia con relación al año pasado de 2.68 de inflación. Eso en general, como tasa de inflación, pero en los alimentos, la tasa de inflación fue casi el 6%, prácticamente el 6%. Entonces, a la hora que nosotros hacemos una propuesta, somos responsables en estos dos puntos de referencia. Por eso la CST, al hacer el análisis de todas las cifras del Banco Central, de los expertos que nos han asesorado, ayudado, responsablemente decimos nosotros, la suma de la tasa de crecimiento y la suma de la tasa de inflación en este año, como referencia, nos da casi un 11%, 10,78, 10,80. Por eso cerramos la cifra y decimos nosotros en nuestra propuesta, un 11%, que no estamos cerrados tampoco, pero ese fue nuestro porcentaje de propuesta. Ahora resulta entonces que el COSEP gana tiempo, deja pasar el 60 días que dice la ley. Hemos insistido en que hay que reformar eso porque 60 días es mucho tiempo, ese tiempo lo utilizan los especuladores para golpear en la economía el salario de los trabajadores y imponer precios inflacionarios y que entonces reduzcamos eso a menos tiempo. En segundo lugar, si hemos pasado 9 años acordando este salario con esos dos criterios y algunas veces no nos pareció a nosotros, sin embargo lo asumimos para mantener el diálogo social tripartito y la estabilidad del país, y entonces resulta que ahora esas dos cifras rebasaron el dígito, que el sector empresarial está empeñado en que se imponga un dígito. Nosotros le demostramos que no hay manera, ni que me haga mandrake el mago, no hay manera de que ajustemos cualquier propuesta y acordemos una propuesta en base a un dígito, porque los números, que son los números oficiales del Banco Central, te están indicando que es más de 2 dígitos. Entonces, le decimos que asuman con responsabilidad porque no es posible entonces que la carga inflacionaria se la imponga al salario de los trabajadores que ya viene en detrimento desde las negociaciones del año pasado. De tal manera que ese 8,25, los trabajadores sentimos que, hemos dicho pues con responsabilidad, es una burla, porque eso fue la realidad del año pasado. Entonces resulta que ahora vuelven con la misma propuesta 60 días después. Pues ahí no hubiéramos convocado a esa mesa y mandamos todo el mundo nuestra carta y que decida entonces el presidente, porque la ley establece que también el presidente puede decidir. Y entonces resulta que se aparece con esa propuesta el COSEP y llamativamente, mientras vino el Fondo Monetario a hacer un cabildeo y a expresar recetas, ¿verdad? Resulta que el COSEP aparece con un concepto que dice que debemos de llegar a un acuerdo de conveniencia. Sí, eso no lo establece la ley. La ley establece claramente con qué medida el salario. Y te utiliza el concepto acuerdo de conveniencia. ¿A quién le conviene esa propuesta del 8,25? Al sector empresarial. Porque entonces está descargando en los trabajadores un castigo inflacionario de casi 3%. Es decir, ya cualquier negociación que hemos
en esa mesa, que ya solo falta un encuentro el próximo jueves, ya lleva esa propuesta o ese posible acuerdo, ya lleva un castigo de casi el 3%, si ese fuera el caso de que se aceptara el 8.25. En segundo lugar, es sencillamente entonces bajarle el salario a los trabajadores por ese castigo inflacionario del 3%, que no lo asumen. Yo he dicho, asumamos la carga todos, porque es solo de un lado. Y en tercer lugar, creo que es un mal mensaje, porque mientras aquí estamos hablando entonces de fortalecer el crecimiento, fortalecer las exportaciones, la estabilidad, la paz social, la inversión y el empleo, nos traen con esa propuesta, nos llevan con esa propuesta, y entonces lo que nosotros nos preguntamos es, hombre, ¿qué estamos vendiendo como país por Nicaragua? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Estamos vendiendo un país pobre, entonces, un país que salarios y empleo precarios, ¿verdad? Y por lo tanto, esa es la gran propuesta y la gran venta para que pueda venir la inversión. Entonces yo le he reclamado a los diferentes sectores económicos que a mí no me parece que vendamos a Nicaragua de esa manera, es decir, hey, una Nicaragua desgraciada, pues nos parece a nosotros que eso es injusto. En segundo lugar, le hemos dicho, ¿por qué no invertimos en la formación técnica de los trabajadores? Un valor agregado que te va a dar mayor calidad, mayor productividad, mayor competitividad, de la que tanto hablan ellos, y por lo tanto entonces no puede verse la inversión en formación técnica como un gasto, sino como una inversión, efectivamente. De tal forma que nosotros hemos rechazado este planteamiento del sector empresarial a todas luces, pues. Efectivamente aquí estamos en un proceso de negociación de tigre suelto con burro amarrado, pues. Han filtrado de que van a llegar a un acuerdo con el gobierno, pues, el sector empresarial. Nosotros hemos dicho que si aquí se impone en la mesa del salario mínimo el día jueves, que es el último encuentro de acuerdo a la ley, el tema del 8.25, la Central Sandinista de Trabajadores lo sentimos mucho, pero no vamos a firmar ese tipo de propuestas. Ahora, se levanta la bandera de que qué bueno que el sector de Zona Franca tenga el 8.25. Para que nosotros llegáramos al 8.25 en Zona Franca, pasó también mucha agua sucia debajo del puente, mucha lucha. Y el referente de ese 8.25 en Zona Franca responde a otras condiciones muy distintas a la negociación del salario mínimo nacional en la mesa del salario mínimo todos los años. Porque el caso de Zona Franca, cuando la crisis de los años 2008-2009, provocada por los Estados Unidos, se desplomaron y perdimos alrededor de 30.000 empleos y se iban a perder 70.000 empleos en Zona Franca. Tuvimos que hacer un acuerdo tripartito para salvar la Zona Franca y ahí tuvimos entonces que incidir en la prioridad entre salario y empleo. Y entonces, aunque de alguna manera empujamos el tema del salario, privilegiamos el empleo y hoy estamos hablando de 130.000 empleos en Zona Franca. Y este año van a entrar 15.000 empleos nuevos, pero es producto de ese esfuerzo. Entonces, que no me venga Chanito, mi amigo Chanito, a manipular estas cosas y luego hacer creer de que yo soy el chico malo. Pues, no, es que hablemos las cosas en blanco y negro. A él le gusta hablar con cifras, a él le gusta hablar de reglas, respeto a las reglas. Bueno, yo lo menos que le puedo pedir es, hombre, respetar las reglas. Ahora ya no te gusta en el 10º año los criterios para definir el salario, vámonos a la Asamblea a reformar la ley del salario mínimo entonces, pero no me vengas a pegar golpe bajo pues a esta altura del partido. Ahora, ¿ustedes esperan, esa es la posición que tendrían si se mantiene un acuerdo del 8.25? El 8.25 para nosotros no es firmable. ¿Y para ustedes el 11% es negociable? Es negociable, siempre lo hemos dicho que es negociable. Es más, recientemente pues estuvimos ahí discutiendo y decíamos nosotros, en aras de que haya viabilidad de un acuerdo, pues entonces bajemos pues un peldaño de la escalera y pongámonos en el minimorum, como dicen los abogados, del doble dígito, que es el 10 pues, ¿verdad? Nosotros no estamos cerrados, ni hemos estado cerrados nunca. Me va a decir que abogados dicen eso para no buscarlo, pero no está... Ese nuevo concepto de acuerdo de conveniencia para ustedes es contradictorio con lo que ha sido la norma de ley para poder definir el salario mínimo.
el crecimiento y la inflación. Yo lo que quiero dejar claro con esto es, y yo no tengo ánimo de confrontar, ni de desgastarnos, ni de crear alguna afectación al país y a la economía. Por el contrario, hemos sido defensores, ¿verdad?, de este planteamiento de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Pero yo he dicho, hombre, aquí el crecimiento de la economía, la inversión, ¿verdad?, y las prerrogativas que la inversión recibe, ¿verdad?, no puede ser a costa de sacrificar y de afectar más pues, al sector más vulnerable del tripartismo, que son los trabajadores. No es a costa de reducir salarios, no es a costa de dejar a los trabajadores sin formación técnica, ¿verdad?, etcétera. Pues entonces yo creo que debe haber un mínimo equilibrio en estos aspectos. Ahora, este tipo de planteamientos lo que producen es un mal mensaje. Si se impone el 8.25 en la mesa del salario, ese es un mal mensaje para el país, ese es un mal mensaje para la economía, es un mal mensaje hasta para los inversionistas, pues, es un mal mensaje, porque nosotros hemos dicho, hombre, si aquí lo que necesitamos es enfrentar la problemática de crecer, de desarrollarnos, pero con más calidad. Es decir, hay que invertir en la formación técnica para elevar la calificación de los trabajadores. Y por lo tanto elevar el salario. Elevar el salario, ¿verdad?, las capacidades, la productividad, la competitividad. Es como es vinculante al tema de la seguridad social. Aquí todo el mundo grita, dice esto y lo otro. ¿Y cómo vamos a rescatar el seguro social y financieramente cómo lo vamos a rescatar? No solamente creciendo en volumen de formalidad en el empleo, sino también en la calidad del salario. La otra central, ¿cuál es la posición? Ha sucedido un punto, me parece interesante, porque frente al planteamiento que hizo la central sandinista, varias centrales sindicales se han sumado, han respaldado esta preocupación y este planteamiento. Inclusive, pues, aunque no lo digan públicamente, en la mesa de negociación los mismos colegas del FNT han hecho un planteamiento parecido. Es más, en la última sesión dijeron, hombre, nosotros no vamos a movernos del 12%. Tienen todo su derecho, pues, ¿verdad? Nosotros en ese sentido hemos sido más flexibles para propiciar condiciones para que haya acuerdo tripartito. La CST quiere acuerdo tripartito, Plinio. La CST no está rompiendo con el tripartismo. La CST es la que ha sido la central consecuente para aportarle a la estabilidad del país, al crecimiento, al desarrollo, para que haya más inversión y más generación de empleo. De tal manera que lo que sí decimos es un alto en el camino, hago un llamado a los empresarios. Yo creo que de esa manera no estamos contribuyendo al tripartismo. Estamos atentando contra el tripartismo, porque el tripartismo se basa fundamentalmente en construir confianza. Para abrir este diálogo social tripartito por muchos años, el gran problema era la desconfianza entre los sectores laborales y empresariales. Y ahora que construimos este espacio, esta posibilidad, esta oportunidad, yo le digo al sector empresarial, es decir, no es imponiendo posiciones, no es creyendo que porque puede tomar un acuerdo con nuestro gobierno, eso le da las condiciones de gran victoria. Eso pueden ser victorias hoy, pero mañana pueden ser también un gran problema para el país. Por lo tanto, nosotros creemos que con estas cosas hay que actuar con responsabilidad. No podemos nosotros en ese sentido tampoco aceptar este tipo de planteamiento. Es más, yo lo he dicho, pues, yo creo que por dignidad, ese 8.25 de la clase trabajadora, donde estén, en la central que estén, en el sindicato que estén, yo creo que a estas alturas del partido, yo sí tengo que decirle a nuestro presidente que se haga justicia, pues, porque aquí todo se ha incrementado, los productos de la canasta básica, las tarifas se han disparado, el combustible se ha disparado, es decir, por eso yo digo, la macroeconomía, si la discutimos y analizamos, va bastante bien, pero el efecto y el impacto entonces de ajustes, ¿verdad?, en la economía, ¿a dónde recaen? Recaen entonces, lamentablemente, en el que tiene menos recursos y en el que el salario también no tiene la capacidad para hacerle frente a esos ajustes que se están haciendo, que pueden ser necesarios, pero nosotros decimos, acompañemos esos ajustes con un poco de mejores condiciones salariales para los que va a corresponder ir al mercado y tener esa posibilidad y oportunidad de comprar algo con el salario. Yo le agradezco a don Roberto que está dando la posición de la CST. Esta semana tiene que
quedar definido eso. No estoy arrecho, estoy tranquilo, ¿verdad? Yo lo veo que está estoy tranquilo. golpeando la mesa. Estoy tranquilo. Espero que hayan ese acuerdo de conveniencia. Ojalá escuche el gobierno, nuestro gobierno y los empresarios, pues yo creo que esta oportunidad debe ser para los trabajadores, pues, porque yo creo que los trabajadores hemos dado muestra de que hemos estado cargando también esta situación y hemos aportado. Entendido, vamos a estar dándole seguimiento y espero traerlo cuando ya estén los resultados y seguir promoviendo este acuerdo tripartito pues, que han estado desarrollando la empresa privada, las centrales de trabajadores y el gobierno para mantener esa paz y estabilidad de acuerdo a la Constitución vigente. Pero vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando con el abogado Fidel Narváez Espinales y con el periodista comunicólogo Danilo Aguirre. Ellos tienen una propuesta junto a 150 jóvenes sobre promover una constituyente en Nicaragua. Vamos a ver que nos cuenten un poco de qué andan hablando, ¿verdad? Estos muchachos. Vamos a los mensajes y regresamos. La velocidad y la furia necesita ser vivida en alta definición. Movistar TV HD te invita a unirte al fenómeno mundial de Rápidos y Furiosos 8 con HBO. Activa Movistar TV, el mejor servicio de televisión digital HD, con increíble contenido y cobertura en toda Nicaragua. Adquirilo desde $16.99 al mes y también disfrutar las mejores películas de HBO Max por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.